Bueno, muy buenas noches, hermanos. Les invito a volver a Hebreos capítulo 11, este capítulo que nos habla, como dicen algunos, de los héroes de la fe. Yo los considero maratonistas de la fe, porque corrieron una carrera que es larga. La carrera de los hijos de Dios es larga, dura toda la vida, y es una maratón. Es una carrera de resistencia, no de velocidad, por eso dice que la corramos con paciencia. Y estos hombres que figuran acá, que después se integran la nube de testigos de la que habla el capítulo 12, son hombres y mujeres que corrieron la carrera de Dios, de resistencia, de mucho tiempo, de toda la vida. El tema es la fe, y el tema siempre de la fe nos toca de cerca, porque bueno, a veces fallamos en la fe. Por la gracia de Dios tenemos la fe que el Señor nos ha dado, y podemos confiar y podemos creer, y a veces, como muchos de estos personajes también, podemos fallar en la fe. Algunos de ellos tuvieron grandes resbalones en la fe. Sin embargo, la palabra de Dios los pone ahí como un ejemplo para nosotros. Testigos que corrieron la maratón, muestran que se pudo, a pesar de ellos mismos, a pesar de algunas imperfecciones que las tuvieron, pero Dios recuerda todo lo bueno y los puso en este lugar. Hasta Sansón aparece acá, y Sansón, bueno, tuvo sus días luminosos y de los otros también. Bueno, hermano, un poco nuestra vida tiene estas cosas. A veces tenemos conflictos de fe, a veces no hemos creído, no hemos confiado en lo que el Señor decía. Otras veces sí, por la gracia de Dios, hemos abrazado la palabra que Él nos dio y en eso estamos firmes y pasamos por el fuego y por el agua. Hoy el texto se refiere a Abraham. Se nos habló de se habló de Abel, se habló de Enoc, se habló de Noé. 3 hombres que tuvieron un tiempo y sus características. Capítulo 11 ahora va a abordar la vida de Abraham. Y uso unos cuantos versículos, pero vamos a leerlos tal vez un poco entrecortados. En este capítulo a Abraham se le piden 3 cosas. Dios le dice 3 cosas. Una incompleta, la otra imposible y la tercera irrazonable. La primera, dijimos, incompleta. La segunda, imposible. La tercera, irrazonable. Hermano, la fe de la mayoría de nosotros tiene problema cuando, con todo respeto lo digo, Dios se sale del molde que nosotros entendemos que Él puede venir, ¿no? Así pasó con aquella barca tan famosa que relatamos tantas veces y nos trae consuelo. Nadie pensó que el Señor iba a venir caminando sobre el agua. ¿Qué dice la lógica? O alguien lo acerca en un bote, o no, nadando no puede venir. Dios está más allá de todas estas cosas, pero a nosotros nos cuesta mucho porque tenemos la cabeza ya formada que se hace de esta manera. El Señor le dijo a la mujer del pozo de Sicar, del agua, y ella le dijo, no tenés con qué sacarla. Y vio la imposibilidad. Y no, el Señor estaba hablando de otra cosa. Acá le dice a Abraham, vamos a leer capítulo 11, verso 8, comenzar el relato. Dice que fue precisamente por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No es que él sabía que esa era la tierra. Dios le dijo, dejá tu tierra y tu parentela y anda al lugar que yo te mostraré. Es algo incompleto. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad muy avanzada para la época de Abraham. Algunos dicen que tenía hasta un sistema de cloacas. Así que habitando en este lugar, seguramente comerciante, Dios le dice, salí de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. ¿Cuál es? Después te digo. La mayoría de nosotros, algunos más, otros menos, somos previsores. A mí no me gusta salir sin saber a dónde voy, me gusta saber dónde voy, dónde está la estación de servicio, qué me va a auxiliar si me quedo, un montón de cosas. Pero Dios lo llama y este hombre deja un lugar para caminar 800 kilómetros. Hasta Canaán, 800 kilómetros. En línea recta serían 400, pero va por el desierto, se muere. Así que tienen que ir cerca de los lugares de agua. Y hermano, este hombre deja, salvo su esposa, el sobrino, el padre, y emprende esto
que no sabe bien dónde va, sabe que Dios le dijo que tenía que salir. Bueno, hermano, estas cosas a veces pasan en la vida. Dios nos ha dicho algunas cosas a todos, algunas cosas en particular. Y nosotros salimos, pero queremos saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa después? Por eso la gente consume tantos horóscopos. Le gusta cuando alguien le adivina qué va a pasar en su vida y van a la adivina y le pagan. Todos queremos saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado. Y eso nos trae incertidumbre y muchas veces nos trae inseguridad. Y bueno, ahí se junta el temor, muchas cosas más y nos encontramos en una gran confusión. Hermano, ¿qué va a pasar mañana? Lo sabe el Señor. Basta al día su afán, dijo el Señor. Basta al día su afán. Si empezamos a pensar en mañana, en pasado, nos vamos a llenar de ansiedad. Y la Escritura dice, basta al día su afán, el de hoy. Mañana es mañana. Yo quiero saber tantas cosas, ¿no? Los chicos jóvenes querrán saber qué va a pasar si estudian esto y si consigo trabajo, y si me caso, ¿qué va a pasar? Y si no me caso, ¿qué va a pasar? Y si tenemos un hijo y si el hijo va a venir bien, y nos preocupamos y un montón de cosas, es lógico, pero no podemos manejar el mañana, no podemos manejar el pasado, lo único que podemos hacer es alguna cosita con el presente, y el mañana es de Dios. Y nosotros tenemos que seguir, porque Él nos llama, y nos dirá en su momento dónde. Hay muchas cosas, hasta el día de la muerte, ¿no? Alguno cada tanto pensará en su propia muerte. Dicen que a los 35 años uno internaliza la muerte propia. Hasta los 35 años la muerte fue para el abuelo, fue para el papá, posiblemente. Pero a los 35 más o menos el ser humano incorpora su propia muerte. Es consciente de que él va a morir. Entonces son muchas las cosas hasta el día de la muerte. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Bueno, hermano, en todos esos momentos que están en el futuro, yo algo sí sé y lo quiero compartir con vos. Es que el Señor va a estar allí. Porque lo prometió, comprometió su palabra, Abraham le juramentó por sí mismo. El Señor va a estar allí. Cuando tenga ese conflicto de trabajo, el Señor va a estar allí cuando ese hijo que está enfermo, el Señor va a estar allí antes que nosotros lleguemos. Hace muchos años, uno de los jóvenes de la iglesia, rápido, se bajó del colectivo y cruzó por adelante el colectivo. Y lo atropelló otro colectivo que pasaba por el lado, no lo vio. Y como fue en la esquina de mi casa, me agarró tal desesperación, dejé todo, me avisan, mirá, es fulanito, lo atropelló un colectivo, no que piensa, lo atropelló un colectivo, pero lo peor, lo rompió todo. Y bueno, me subí al auto para salir todo afanoso y yo no escuché ninguna voz. Pero algo se apoderó de mí diciendo, mirá que yo ya estoy. Cuando vos llegás, llegás. Acá lo importante es que llegue él, hermano. El Señor ya estaba en el pirobano. Yo después llegué, pero llegué tranquilo. ¿Por qué? Porque no sé de qué va a pasar, no sé dónde voy a estar. Sí sé que el Señor va a estar ahí. Y eso tiene que tranquilizarme. El bien y la misericordia, dijo él, me seguirán todos los días de mi vida. Al hombre fiel, a la mujer fiel, se puede confiar plenamente, el Señor va a estar ahí. Y el día de la muerte, el único que cruzó el umbral de la muerte y volvió, bueno, también lo hizo, ¿cómo es? Lázaro. Y yo se lo hubiese preguntado, ¿qué viste del otro lado y demás? Tantas cosas, ¿no?, que queremos saber. Bueno, el que después volvió y volvió para siempre es el Señor, obviamente, pero la mayoría no. Algunas personas cuentan experiencias, bueno, no sabemos si es así, en qué estado estuvo realmente, pero yo lo que sé, hermano, por la promesa, que Él va a estar ahí. En el conflicto que pueda tener en mi vida, y los tenemos muchas veces, son muchas las aflicciones del justo, no son pocas, son muchas, de todas ellas le librará el Señor, dice la Escritura. Y nos conforta mucho saber que el Señor va a estar allí. En una ocasión, ellos salieron para cruzar el Jordán. Esta vez ya iban con Josué, adelante. Y adelante a cruzar el Jordán, caudaloso. Y adelante los sacerdotes con el arca. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Cuando pisen el agua va a parar. Y la incertidumbre es si va a parar porque es caudaloso. Cuando llegaron y pusieron la planta del pie los sacerdotes, las aguas se detuvieron. Dios estaba ahí. En otro momento dijo Jacob, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Ese es el problema, que a veces perdemos la noción de la presencia de Dios y nos sentimos solos
Y en esa soledad la circunstancia nos desborda. ¿Cómo voy a solucionar esto? No sé, no lo sé. No sé qué es lo que te preocupa hoy que parece que no tiene solución. El Señor va a estar ahí. ¿Qué le dijo? Le dijo algo incompleto. Salí de tu tierra, de tu parentela. Lo estaba llevando a un lugar que le iba a ser propio. Es como si hoy alguien te dice, mirá, tendrías que ir de acá, no sé, 400 kilómetros, con dificultades, pasando problemas. ¿Pero para qué? No, después te digo. Y cuando llegás ahí, después de tanto sacrificio, pensá 800 kilómetros a pie, ¿eh? Habrán tardado meses en llegar. Te encontrás que donde te llevaban era una casa que te iban a regalar con un montón de cosas que jamás pensaste que las podías llegar a tener. Sorprenda, hermano, porque Dios siempre supera nuestras expectativas de lo que nosotros esperamos. Dios tiene mucho más. Las cosas que el ojo no vio, que el oído no oyó. Y bueno, tenemos que caminarlo por la fe. Dios va a estar ahí y Dios va a superar nuestra expectativa como lo ha hecho tantas veces en el pasado. Por eso los que tenemos algunos años tenemos que testificar todo el tiempo que el Señor estuvo allí. Pablo estuvo en una situación muy difícil en Roma, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación del Evangelio. Una situación de gran incertidumbre. Su defensa en el juicio, él había apelado a César, me van a matar, no me van a matar, ahí la vida no costaba nada, era posible que sí que lo matasen, y dice, ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y hermano, eso es todo lo que precisamos. Saber más de la circunstancia, ¿quién lo puede saber? Saber que Él va a estar allí, y hermano, saber que Él va a estar allí es todo. Así que por un lado le pide esto que es incompleto. Después le va a pedir algo en el verso 11, que es imposible. Dice el versículo 11, por la fe, también Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hermano, el relato es hermoso, léanlo en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis. Dios le promete a Abraham un hijo, va a tener un hijo. ¿Qué edad tenía Abraham? 75 años. ¿Qué edad tenía su esposa? 65 años, y no solo que ya no se indisponía, no era fértil, sino que fue estéril durante toda su vida. A este hombre, Dios le habla de algo para nosotros imposible. Parejas mucho más jóvenes hacen tratamientos y a veces, mira, está todo bien, pero no se produce, porque es el milagro de la vida. No se puede manejar hasta cierto punto, no se puede manejar más si no se produce ese milagro de la vida entre el espermatozoide y el óvulo, algo que solamente Dios maneja. Así que 75 y 65, esterilidad, historia de esterilidad. Bueno, ahí está la promesa. Y le dice que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Promesa enorme, pero tiene 75. Su mujer 65, es estéril y ya está fuera de la edad. ¿Qué podríamos decir nosotros cuando se nos presentan estos cuadros? Él tuvo una expresión que más tarde la relata el mismo texto, ¿no? Cuando Dios le vuelve a hablar de esto, dice, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Quién es Ismael? Ismael es el hijo de la impaciencia. Lo decimos con todo temor de Dios porque aquí están los zapatos. Siempre es bueno ponerse los zapatos del personaje bíblico, ¿no? Para ver cómo se siente. Se lo promete a los 75. Llegan los 80, fiesta, 80. Llegan los 85, fiesta de vuelta. Y el chico, 10 años, es mucho tiempo. Para nosotros, en nuestra vida, esperar 10 años es mucho tiempo. Estamos hablando de más del 10% de la vida. Pero resulta que no solamente que espera 80, sigue esperando 85, 90. Y nada. Y la promesa, a mí me dijo que sí. Pero no está.
Y bueno, ellos ahí tienen una decisión que nosotros a veces también hacemos, querer ayudar al Señor. Y hermano, la enseñanza es que Dios no precisa ayuda. Dios no precisa ni mi ayuda ni la tuya. Por el contrario, cuando queremos ayudar, muchas veces entorpecemos las cosas que Dios está preparando. Obviamente, sin querer, lo hacemos con el mejor deseo, ¿no? Queremos ayudar. A veces queremos ayudar a alguien y lo terminamos rompiendo lo que había que cuidar. Se nos llama a esperar por completo en la gracia que Dios nos traerá. Pero vamos de vuelta. 75, no tengo hijo, dice Abraham, me va a heredar Eliezer, un damaseno que él tenía, un sirviente muy fiel de la casa, me va a heredar y yo no tengo hijo. Entonces lo que hacen ellos es lo que hoy se diría, bueno, adoptaron una criatura. En ese tiempo se hacía de otra manera. Ella tenía su sierva, Sara, Agar, y le pidió a su esposo que tenga relaciones con ella para que ese hijo fuese de ella. Ese hijo se llamó Ismael. De Ismael descienden todas las naciones árabes. Qué proyección tienen las cosas, ¿no? Bueno, tenemos el hijo. Pero el hijo de la promesa nació cuando él tenía 100 y cuando ella tenía 90. 100 y 90. 25 años esperó el hijo. Hermano, ponete en el lugar. A mí esperar por mucho menos por otras cosas y no por un hijo, me cuesta mucho. Lo citamos muchas veces el pasaje. Dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Decimos, vamos a esperar. ¿Cuánto vamos a esperar? A mí me cuesta mucho esperar. En realidad por ansiedad. Me cuesta esperar. Y me da vergüenza decirlo, pero muchas veces me cuesta esperar en Dios. Y me veo reflejado en algunos personajes, ¿no? Como el que estaba en el pozo que dijo, Dios mío, no te tardes. Salmo 40. Se estaba enterrando en el barro. Imagínate enterrándote en el barro, vos ves que la luz del sol pasa, viene la noche. ¿Qué situación? Esas situaciones que uno dice, ¿esto cómo se va a resolver? Bueno, ellos quisieron buscar ayuda, tuvieron este hijo, que fue todo un dolor de cabeza después en el plan de Dios. Si bien Dios en su misericordia también lo bendijo, y vuelvo a decir, de él vienen todas las naciones árabes, que hoy son una multitud, pero que siguen teniendo el mismo conflicto con Isaac, que es el hijo de la promesa, de donde vienen todos los israelitas. Y bueno, ¿qué es lo que le dijo? Le dijo algo imposible. Pero hermano, lo que es imposible para los hombres, lo dijo el Señor, es posible para Dios. No estamos hablando de nuestra posibilidad. Estamos hablando de su posibilidad. Todas las cosas son posibles para ti, decía el Señor. Yo esto se lo digo sentado ahí en el medio con ustedes, porque más de una vez soy reprendido por el Señor por no haber creído. Duros de corazón, le dijo a los suyos, ¿no? ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué no esperaron hasta el tiempo? Iba a llegar. Abortaron el plan, quisieron ayudar y metieron un conflicto hoy internacional que se va a solucionar solamente con la venida del Señor. ¿Y qué fue? Y fue la impaciencia. Hermano, vamos de vuelta. Dios no precisa ayuda. Por el contrario, la mayoría de las veces estorbamos. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? La confianza. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? La expectativa por su respuesta. La mejor manera de insistir delante de Dios es la expectativa por su respuesta. No es a cada rato, sino es como un mantra. A cada rato, Señor, 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 Señor. Ya escuchó al Señor. Ya está. 3 veces oró el Señor, Jesús en Getsemaní. Ya está. 3 veces ora Pablo por una dolencia que tenía muy grande. Ya está. Ya contestó. Y estamos expectantes, estamos esperando en Dios. Bueno, hermano, no es poco, es muchísimo. A su tiempo lo hará. 100 años, su cuerpo ya casi muerto. Dice que él no lo consideró como un problema el cuerpo muerto de él, porque pensó que Dios era fiel para hacerlo. Hermano, si miramos las circunstancias, decimos, mira, es imposible. Porque nosotros tenemos limitaciones, y algunos más que otros. Pero el Señor no, hermano, no está sujeto al tiempo, no está sujeto a la física, no está sujeto a nada de eso. Así que le pide esto. Algo incompleto, salir de un lugar de comodidad, de una ciudad, 400 kilómetros con la familia, no sabe dónde va, seguramente lo habrá guiado por el camino, sin saber que estaba llegando a su propia casa, la casa que era para él y para su familia, la casa donde se iban a engendrar naciones enteras.
Bueno, hermano, así son las cosas de Dios. Cuando nos sorprende. Otra que se sorprendió fue Sara, cuando escuchó esto del chico, estaba en la tienda y se puso a reír. Y el ángel que le hizo la promesa le dice, ¿por qué te reíste? Y ella dice, no me reí, sí, te reíste. Y algunas cosas nos parecen tan descabelladas, que a veces cuando llegan nos hacen reír, y a veces también nos hacen llorar. Lloramos de alegría, no de tristeza. Lloramos de alegría porque Dios superó las expectativas, porque nunca pensábamos que íbamos a llegar a la situación en que llegamos y cómo fuimos libertados, y cómo fuimos acompañados, y cómo fuimos provistos. Sí, hermano, Dios es grande y nosotros no le conocemos, decían los amigos de Job. Bueno, finalmente, si damos vuelta a la página, por lo menos yo en la mía, llegamos a la tercera cosa, algo imposible, algo incompleto, algo imposible, y ahora algo irrazonable. Por la fe, verso 17, por la fe, de vuelta, 3 veces por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Resulta que pasado este tiempo, 100 años, llega este hijo tan esperado y Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, tu único hijo. Mira, hermano, con todo respeto, yo lo estaría peleando hasta ahora el tema. Tenemos un problema la mayoría de nosotros con la soberanía de Dios. Y es un gran atributo, tan grande como la misericordia que nos... Yo amo la misericordia de Dios, es mejor que la vida, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios, sin la gracia? Pero es un atributo. ¿Y el otro atributo cuál es? Es que es soberano y se sale del molde cuando quiere y hace como quiere, dice el texto que no da cuenta de ninguna de sus razones. Y acá le pide a Abraham un hijo que él esperó 25 años, que Dios le prometió, y le está diciendo que lo lleve al lugar que le señala para que lo sacrifiquen allí en un altar de piedras improvisado. Dios nunca recibió sacrificios humanos. El único sacrificio humano fue el del Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo me va a pedir esto? Cuando te piden lo que a vos más te cuesta. Yo le pidió lo más caro que tenía, por lo que había esperado siempre. Y este hombre, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El relato de Génesis es muy rico, es muy lindo para leerlo. Caminaron 3 días hasta llegar al lugar, llevaban la leña, llevaban el fuego, el cuchillo, pero el muchachito en un momento preguntó, ¿y el cordero dónde está? Y allí dijo aquellas palabras que nos quedaron a los creyentes para siempre. El Señor se proveerá. No dijo el Señor proveerá. El Señor se proveerá. Se proveerá a sí mismo. Con toda reverencia, hermano, el problema es de Dios. Cuando nosotros tenemos un problema, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. El problema es de Él. Y esto nos tiene que tranquilizar. Porque muchas veces pensamos que estamos solos. Que estamos solos de personas, que estamos solos hasta del Señor. A veces perdemos de vista al Señor. Y te repito, lo peor que nos puede pasar, porque uno se inquieta. Este hombre no dudó, pensando que Dios se lo podía devolver aún de entre los muertos. Por eso le dijo al sirviente, quédense acá, vamos, adoramos y volvemos. Realmente es algo sobrenatural, es la gracia de Dios. Este hombre en otro momento tuvo miedo por su vida en Egipto, el mismo hombre, tuvo miedo porque su esposa era hermosa, era bella, a pesar de la edad, evidentemente de una belleza que otros podían codiciar. Le dijo, bueno, decir que sos mi hermana, así no me matan. Es el mismo hombre. El mismo hombre es Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que después le dijo, de ninguna manera te acontezca esto, y lo quiso frenar para ir a la cruz. Somos los mismos, con luces y sombras, los creyentes. No siempre estamos arriba, no siempre estamos abajo, gracias a Dios. Es una fe viva y sube y baja por momentos. Y siempre quisiéramos estar, ¿dónde? Arriba,
creyéndole, y a veces tenemos que fallar, pero el Señor se acuerda que somos tierra. Nosotros a veces tenemos una expectativa desmedida de sí mismo. Él se acuerda que somos tierra, aliento que va y no vuelve, dice el texto. Y acá lo hizo. Siempre que cito este pasaje, recuerdo un libro que se escribió hace mucho tiempo, se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, escrito por Swindoll. Un libro que relata muchos hechos que uno no puede comprender. Esa chica joven, toda una promesa, y el cáncer destrozó su vida. Y tantas cosas más. El muchachito, explicar la muerte temprana es un problema. Cuando uno va a un velatorio, si la persona es mayor, bueno, hay un consuelo, vivió su vida, tal vez vio los hijos de los hijos, y si es del Señor, más todavía. Pero cuando la persona que partió joven es muy difícil, porque están los padres al lado. Es muy difícil decir algo ahí. A veces es mejor abrazarlos, llorar un poco con ellos, y no más. Él lo ofreció, sabiendo que Dios se lo podía devolver. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido para nosotros, hermano. Que no tenga sentido para nosotros no significa que no tenga sentido para Él. Porque nosotros miramos del sol para abajo, así miraba Salomón, lo que he visto debajo del sol. ¿Qué viste, Salomón, debajo del sol? Y lo torcido no se puede enderezar, las cosas sin terminar no tienen número, el hombre muere y va a la tierra. Es lo que yo veo. Pero hermano, Dios ve el proyecto completo. Tiene la otra mitad del mapa que nos falta, y cuando uno lo encaja, los dos pedazos rotos, se da cuenta que el plan es perfecto, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese. Así como Pedro le dijo, en ninguna manera te acontezca esto, hubiésemos hecho lo mismo. Y hubiésemos sacado la espada en el huerto de Getsemaní para cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, o es una masacre. Porque es una locura. No, es necesario. ¿Por qué? Porque Dios mira de arriba y ve el plan completo. El Señor miraba todo esto, que esto solamente no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son millones y millones, de toda lengua, de toda nación, de todas partes. No tiene sentido. No tiene sentido, no lo podemos explicar, hermano. No lo podemos explicar. Tiene sentido para Dios. Perece el justo, dice el texto bíblico, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Vaya a saber uno qué hubiese pasado en el resto de su vida. Tal vez Dios lo libró y lo llevó junto a Él. La muerte no es una tragedia para los hijos de Dios, es un episodio que aún no hemos vivido. ¿Y qué sabemos? Que el Señor va a estar ahí. Al cruzar el Jordán, estuvo el arca hasta que cruzó el último. Una vez que cruzó el último, subieron, volvieron las aguas. Bueno, hermano, para el día de la muerte, en las cosas incompletas o la muerte, el Señor va a estar allí. Para las cosas imposibles, no te olvides, Dios no necesita ayuda. La tentación a meter la mano es grande. Querer intervenir por nuestra cuenta, viene alguien y te dice, hay que hacer algo. Y ahí empieza la desesperación, llamamos a este, llamamos al otro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Oramos? Esperamos. Si Él nos dice que hacerlo, hacemos, si no, esperamos. Hermano, si Dios no nos habla, el proyecto es no innovar. Si Dios no nos dice a la izquierda o a la derecha, el proyecto es no innovar. Siempre hablando de sendas de justicia, ¿no? No hablamos de otro camino, no tiene sentido. No precisa ayuda. Y finalmente lo que no tiene sentido, no lo tiene para nosotros. Y que tenemos que pensar lo que la Biblia dice hasta tantas veces, que el Señor sabe lo que pasa y que esto no es un impedimento. ¿Saben para quién no fue un impedimento? Para Job, cuando le dijeron que se murieron los 10 hijos y perdió todo lo que tenía. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Adoró. Lo incomprensible, lo irrazonable, no es un tropiezo para la fe. Dijo alguien hace muchos años, la fe no va contra la razón, va más allá de la razón. La fe va más allá de la razón, no va contra la razón, va más allá. Y nosotros tenemos que confiar en eso, hermano, que a lo mejor yo no lo entiendo. Pero ¿cuántas cosas son las que no entendemos? Tantas. Así que 3 cosas le piden. Y ante esto que no se puede explicar,
sepamos que Dios sí lo sabe, y no es un impedimento para que sigamos adelante. Sigamos adelante en lo que estamos haciendo, aunque no comprendamos bien qué va a pasar. Y mañana el Señor va a estar ahí. En el momento que tengas que resolver, las preocupaciones, dicen que el 90% más o menos de las preocupaciones no se cumplen nunca. 90% nos hemos preocupado por cosas que no ocurrieron. Y así nos pasa. Mis queridos, la fe de Abraham, la vida de Abraham, con luces y sombras. Tiene de estas y tiene de las otras también, porque es una persona, como sos vos, como soy yo. Y a veces, por la gracia de Dios, lo alcanzamos. Y a veces tenemos que escuchar del Señor, hombre de poca fe, ¿por qué no creyeron, no? Bueno, mis queridos, hacemos un momentito para orar y ya luego nos vamos volviendo a casa. Amado Padre del cielo, ante todo, Señor, queremos rogarte que nos perdones, porque muchas veces tú nos has dado la gracia, Señor, de esperar hasta la última hora, de confiar. Y otras tantas, Padre del cielo, nos hemos inquietado, nos hemos puesto mal. Queremos rogarte que nos perdones y, como decían los discípulos, aumentes nuestra fe, porque sin ella es imposible agradarte, Señor. Lo hemos leído en este capítulo. Y tú sabes que somos tierra y que somos limitados en gran manera. Por eso te imploramos, Señor, la gracia tuya, que nos ayude, Señor, para esperar hasta el último momento, para esperar mañana sabiendo que estarás allí, para no querer intervenir por nuestra cuenta echando a perder tus planes. Señor, danos sabiduría en estas cosas, guardar silencio cuando no comprendemos, sabiendo que los que no comprendemos somos nosotros, Señor, no eres tú. Oramos por la iglesia en esta hora muy especialmente, Señor, tú sabes de qué cosas tenemos necesidad y nos gozamos en saber que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Señor, que cualquier padre, si el hijo le pide pan, no le va a dar una piedra. Y mucho más, Señor, tú nos darás buenas cosas a los que te piden. Bendecimos tu nombre en esta noche y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, mañana está la reunión de las hermanas. ¿Hora?